la clase. Bien. Entonces, con los ejemplos que hemos visto en la clase pasada, que tenemos 4 sales diferentes, vamos a tratar de encontrar una fórmula general. A ver, en el caso de los hidróxidos, la fórmula general era el metal y grupos oxidrilos con la valencia con la que estaba actuando el metal como subíndice de los oxidrilos. Y para el ácido hemos puesto hidrógeno con la A, que dependía de la valencia del no metal. Si era impar, A valía 1, si era par, A valía 2. Pero había casos en que podía ser 3 o 4, con los casos especiales. Y el oxígeno con subíndice B, de tal manera que ese B era igual a la valencia del no metal más A dividido en 2. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto nosotros la fórmula general de los hidróxidos y de los oxácidos, y ahora vamos a ver la fórmula general para las sales. Bien, díganme, ¿qué elementos tengo que poner para armar nuestra fórmula general? ¿Quién va primero? El Metal. elemento del Metal. metal. Metal, perfecto. Luego, A ver, no puedo ver la pantalla. Ahí está. a ver, Luego ¿quién va en el no segundo metal, lugar? luego el no metal El no metal. Con oxígeno. y el Luego, oxígeno. El el oxígeno y oxígeno. la valencia del... No, no sé si puede ser que es la valencia del no metal. No. Vamos a ver. Profe, Vamos a ver. profe, ¿cómo se llama cuando tiene así, por ejemplo, ahí en el caso del cobre, está el nitrógeno y el oxígeno, está con el paréntesis? ¿Acá? Si recibe un nombre en especial ahí, por ejemplo, nosotros le llamamos No grupo lo hemos oxidril. visto, no lo hemos visto todavía, Joaquín. Vamos despacito. Vamos a ver la Está bien. fórmula general y después vamos a ponerle los nombres, los 3 nombres que tienen. ¿Sí? De 10, Lo de 10, único profe. que hemos hecho nosotros en la clase pasada es ver cómo era la ecuación para encontrar la fórmula de la sal, ¿no es cierto?, de cada caso. Y con estos ejemplos estamos tratando de escribir nuestra fórmula general. Fíjense ustedes que en el primer caso, yo tengo acá un 1, ¿verdad? No está escrito. Quiere decir que esto, yo lo voy a escribir con rojo, ustedes no lo modifiquen, es simplemente para que veamos en el ejemplo. Aquí debería estar escrito un 1, que es la cantidad de veces que está la parte del no metal con el oxígeno. El hidrógeno fue a formar agua, el oxidrilo fue a formar agua, entonces me quedaba el potasio y el anión que venía con el no metal. En cambio acá había 2, ese 2 apareció acá. Acá hay uno solo, por lo tanto acá también apareció uno solo, nada más que no lo escribimos. Y acá había 3 del anión y aquí apareció el 3. ¿Lo ven? Sí, Sí. profe. Quiere decir que aquí nosotros deberíamos escribir otro subíndice más. Aparte de los subíndices del metal, de no metal y del oxígeno, ahora apareció un nuevo subíndice en el anión. ¿Sí? Pues yo lo voy a estirar un poquito para que nos dé espacio para colocar los subíndices. Los voy a separar más, si no, no vamos a tener lugar. Entonces, tenemos el metal, luego el no metal, luego el oxígeno, pero además todo esto también va a tener un subíndice. A ver, ¿qué subíndice tiene el metal? Acá, 1, acá, 1, 1, acá, 2, 2, acá, 2. 2. ¿De dónde creen ustedes que podrá venir
el subíndice. Del hidrógeno. Perfecto, miren. En ese lugar antes estaba el hidrógeno. ¿Se acuerdan que hemos dicho que era como si al ácido le retiráramos el hidrógeno y le pusiéramos el metal? Sí, eso lo dijimos en la clase pasada. Por lo tanto, lo que estoy fijándome yo acá es que, por ejemplo, el potasio y el cobre tienen el mismo subíndice que el hidrógeno que venían de los ácidos que hemos estado usando. En cambio acá el litio y el aluminio tienen 2 como el hidrógeno del ácido con el cual se han combinado. Por lo Disculpe, tanto, profe, ¿podría explicar eso último de vuelta que no entendí bien? bien, nosotros hemos dicho que cuando hacemos reaccionar el hidróxido con el ácido, nuestro tachito, el hidrógeno con el oxidrilo formaban agua. Y nos quedaba el metal y luego el anión del ácido para formar la sal. ¿Lo ven? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pero en la sal, si yo observo, es como si fuese el ácido en donde en el lugar del hidrógeno hemos puesto el metal. Claro. Bien. Si había en el ácido un solo hidrógeno, acá figura un solo metal. Acá había un solo hidrógeno, acá hay un solo metal. Acá había 2 hidrógenos, acá hay 2 del metal. Acá hay 2 del hidrógeno, acá hay 2 del metal. Podríamos hacer otro ejemplo si quieren verlo y van a ver. Ah, ya entendí, claro, claro. Miren, si nosotros hiciéramos una reacción con el ácido ortofosfórico y, por ejemplo, el hidróxido cobaltoso, ¿sí? Miren, tengo 3 hidrógenos, 2 oxidrilos para formar agua. Entonces, para igualarlo, a este 3 lo coloco acá adelante, a este 2 lo coloco acá adelante y tengo 6 hidrógenos y 6 oxidrilos, con lo que vamos a tener 6 de agua. Pero ahora, para formar la sal, me quedó el cobalto. ¿Cuánto de cobalto? 3. 3, ¿verdad? 3. Y me quedó el ortofosfato. ¿Cuánto de ortofosfato? 2. Entonces escribo el ortofosfato y el 2. Pero si nos fijamos en la sal respecto del ácido, en el hidrógeno yo tenía un subíndice 3 que aparece ahora en el metal. Quiere decir que en el metal no va otra cosa que la cantidad de hidrógenos. En este caso es muy particular porque es un caso especial, pero se sigue cumpliendo que aparece la misma cantidad de metal que de hidrógeno en el ácido. ¿Lo ven? Yo sé que esta letra A puede ser 1 o puede ser 2, pero en los casos especiales también puede valer 3 o puede valer 4. Y ya más de 4 es imposible. Y 4 cuando sea pirofosfato. ¿Sí? Y no hay más cantidad de hidrógenos en los ácidos. No hay ácidos con 5 o con 6 hidrógenos. Y con 1 o con 2, que es la regla general, con 3 los ortofosfatos y con 4 los pirofosfatos. Y se acabaron los ácidos. Pero siempre en la sal, como subíndice del metal, va la cantidad de hidrógeno que provenía del ácido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entiendo. Profe, Perfecto. disculpe, estaba anotando. Tengo una duda con respecto a, o sea, por ejemplo, en la parte de no metales pone el subíndice, que por ejemplo sería 4, y luego pone paréntesis y pone como subíndice 2. Y quiero preguntar de dónde sale ese 2. ¿Esto? Ajá, eso. Bueno, mira, para igualar la cantidad de hidrógenos con oxidrilos,
nosotros hemos intercambiado la cantidad de hidrógeno y de óxido de hilo y lo hemos puesto como coeficiente. ¿Lo ves? Sí, sí. A este 3 y a este 2 lo hemos intercambiado y ahora tengo 3 y 2, de tal manera que multiplicado 3 por 2 me da 6 y 2 por 3 me da 6, que son las 6 moléculas de agua. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien, Federico. Ahora, de cobalto, cuando yo escriba el cobalto, ¿cuánto tengo de cobalto? 3. 3, Por eso hemos puesto el 3 ahí. Y ortofosfatos, ¿cuántos tengo? 4. Ah, y 2. 2. Acá está escrito todo esto. ¿Lo ves? Y esto, Sí, sí. todo esto está repetido 2 veces. Profe, Sí, profe, muchas gracias. profe, Sí. ¿y sería imposible que el ortofosfato tenga 8 de subíndice? ¿Por qué? ¿De dónde va a salir 8? Está 2 veces, ¿no? No. Porque yo no puedo cambiar los subíndices porque estoy cambiando la sustancia, Sebastián. Ah, está bien, está bien. Y yo no puedo multiplicar el 2 por el 4 y el 2 por el 1, porque no es cierto. Es todo esto repetido 2 veces. ¿Me entendés? Claro, claro. A no tocar los subíndices porque se me ocurre. Los subíndices se tienen que respetar porque eso es lo que indica la fórmula de la sustancia. Si yo cambio los subíndices, estoy cambiando a la sustancia. Así que no tocan los subíndices. Lo que tengo que tocar yo son los coeficientes para igualar después. ¿Sí? Muy bien. Si está entendido el subíndice del metal, el subíndice del metal es el número de hidrógenos que originalmente estaban en el ácido. ¿Sí? Veamos entonces ahora el no metal. Boro, nitrógeno, azufre, carbono, fósforo. ¿Qué subíndice tiene? Chicos, ¿qué subíndices tienen los no metales? El boro, el nitrógeno, 1. el azufre, el carbono. 2. 1. 1. En todos los casos, 1. ¿Tayel? ¿Qué me decías, Tayel? Había dicho 2, disculpe, pero se me está cortando medio el internet. Sí, sí. Bueno, Como que se cortó internet un poco. estamos hablando Sí, yo del también lo no escuché. metal. Boro, nitrógeno, azufre, carbono, fósforo. El no metal, siempre tiene un subíndice 1. Así que a ese no lo voy a tocar, lo voy a dejar con 1, ¿sí? Y le vamos a poner ahí el oxígeno. Muy bien. Y ahora veamos el subíndice del oxígeno. ¿Cuánto es el subíndice del oxígeno? ¿De dónde lo saco yo al subíndice del oxígeno? El mismo. ¿Del ácido? Del ácido. Del La mismo ácido. misma atomicidad que tenía el ácido. Por lo tanto, esto no es otra cosa que B. ¿No le llamábamos B a este número del oxígeno? ¿De dónde salía B? De sumar la valencia del no metal con la cantidad de hidrógenos, que en este caso se convirtió en la cantidad de metal. Pero no por la valencia del metal, sino por el subíndice del metal. ¿Sí? Fíjense, el boro tiene valencia 3. Y el subíndice del potasio es 1. 3 más 1, 4. Dividido en 2, de 2. ¿Lo ven? El nitrógeno acá. El nitrógeno tiene valencia 5. Más 1, que es el subíndice del cobre, 6. Dividido en 2, de 3.
El azufre acá tiene valencia 4, más 2 que son del litio, 6, dividido en 2 de 3. El carbono, 4, valencia 4, más 2 aluminio, 6, dividido en 2 de 3. El fósforo, 5, más 3 cobalto, 8, dividido en 2 de 4. ¿Se dan cuenta que B sigue siendo lo mismo? A y B son exactamente los mismos valores que tenía el oxácido. Pero ahora hemos agregado un numerito más porque este paréntesis lleva ahora acá un número. Cuando es 1, no lo escribo. Pero cuando es 2, cuando es 3, sí lo tengo que escribir. ¿Y de dónde proviene este 2, este 3, este 1, este 1, este 2? La cantidad de ácidos que tenemos. A ver. Un 1, un De la... 2. Mira, acá hay uno solo y acá hay 2. Ah, no, uno solo. Voy a decir el coeficiente, ¿no es cierto? Ah, eso. O sea, no sé cómo Ahí decirlo, me voy a confundir. técnicamente hablando. Sí, puede ser. Miren, coincide con el coeficiente, ¿no es cierto? Este 2 acá, este 3 acá. Obviamente que va a coincidir con el coeficiente porque de ahí lo hemos armado. ¿Cuántas veces se repite entonces eso? El oxidrilo. Sí, cuántas veces se repite. Pero si yo no tengo esto, Mm. ¿cómo observo qué número le corresponde acá? Miren, no solamente el subíndice este 1, este 2, este 1, este 3, este 2, coincide con esto, sino que coincide con la valencia del metal. ¿Qué valencia tiene el potasio acá? 1. 1. Aquí está. ¿Qué valencia tiene el cobre aquí? 2. 2. 2. ¿Qué valencia tiene el litio aquí? 1. 1. ¿Qué valencia tiene el aluminio? 3. 3. ¿Qué valencia tiene el cobalto? 2. 2. Dos. ¿Lo ven? O sea que acá escribimos la valencia, pero del metal. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. Entonces, esta es la fórmula general para las sales. Comparemos con la de los oxácidos. Es lo mismo, nada más que en vez de hidrógeno, ahora tengo metal. ¿Y la valencia del hidrógeno cuánto es? 2. No, la Ah, valencia uno. del hidrógeno. Ah, 1. 1, sí, sí, Uno. disculpe. Por eso no está puesto en los oxácidos este numerito, porque este numerito va siempre. Nada más que en el caso de los oxácidos, la valencia del hidrógeno es 1. Es como el caso del potasio, como el caso del litio, etc. ¿Sí? Entonces, si ustedes comparan esta fórmula general con esta, el oxácido con la de la sal, es exactamente la misma. Nada más que se cambia hidrógeno por metal y la valencia del hidrógeno por la valencia del metal. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Nadie se ha quedado con la duda? Por mi Ahora me parte, quedó no. la duda solamente de la parte de cuántas moléculas de agua quedan. Por ejemplo, hay 6, eso no me quedó muy claro. Disculpe que se lo diga ahora. A ver, lean. Te digo por qué. Porque al colocar los coeficientes al hidróxido y al Ya oxácido, entendí. Sí, los sí, elijo de tal manera que me queden iguales oxidrilos y protones. Y la cantidad de oxidrilos o la cantidad de protones que son iguales es la cantidad de agua que yo obtengo. Claro, claro. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Disculpe. No, por favor. Yo quiero que quede todo bien clarito. Y miren, yo voy a hacer otro ejemplo ahora. Imagínense que estamos trabajando con el hierro con valencia 2
es decir, el hidróxido ferroso, y lo hago reaccionar con el ácido sulfúrico. ¿Sí? No importa por ahora la igualación. Yo quiero obtener la fórmula de la sal directamente con la fórmula aquella, sin que tenga en cuenta lo que estoy escribiendo como reactivo. ¿Sí? Es decir, que yo voy a tener en la sal el hierro con valencia 2 y el sulfato. El hierro con valencia 2 y el sulfato. ¿Qué me está faltando ahora acá en esta ecuación? Ustedes no escriban nada todavía. En primer lugar, el número que le toca al hierro. En este caso es A2. ¿Verdad? Sí. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Y por otro lado, la valencia del hierro es 2. 2. Pero miren estos dos números que Se yo he anulan. puesto. Se cancelan. Es decir que A con B corta, cuando se puede simplificar, debe ser simplificado. Porque la fórmula de esta sustancia no tiene ni S2 ni S2. Y directamente lo dejamos así. Entonces, ustedes van a ver acá y dicen, profe, acá debería haber un 2 porque el ácido sulfúrico tiene Se me 2 cayó la hidrógenos. carpeta. ¿Cómo? Se me cayó la carpeta, disculpe. Sí, se escuchó un ruido. Y el sulfato debería tener un 2 porque la valencia del hierro es 2. ¿Sí? Y no están. ¿Por qué? Porque han sido simplificados. Es decir, que A y B, cuando se puede, se simplifica. Acá no, porque siempre esta B corta, la valencia del hidrógeno es 1, así que no voy a poder simplificar nunca. Pero en las sales, sí. Entonces, comparemos de nuevo la fórmula del oxácido con la fórmula de la sal neutra. Claro, ¿no? De la sal neutra. Es la que estamos viendo. La fórmula del oxácido era esta. ¿Sí? Obviamente que el paréntesis y el 1 no lo escribo, no hace falta. A era 1 o 2 para los casos generales, dependiendo si la valencia era impar o par, respectivamente. Y B era el resultado de sumar la valencia del no metal con la cantidad de hidrógeno y dividirlo en 2. De ahí salía B. Ahora vamos a la sal. ¿Sí? Lo único que hago yo para cambiar de ácido a sal es reemplazar el hidrógeno por un metal. Y reemplazar la valencia 1 del hidrógeno por la valencia del metal. Y además, cuando el número del subíndice del metal y su valencia se puedan simplificar, pues lo simplificamos y dejamos el menor número posible. ¿Sí? Sí. Bien. Profe. Muy bien. ¿No nos faltaría el agua ahí en la fórmula del hierro? Sí, sí, sí. Vamos a poner agua. ¿Y cuánto de ahora sí tenemos que igualar todo? Vamos a poner agua acá y vamos a igualar. A ver, ¿cuántos hidrógenos hay acá? 2. 2. ¿Cuántos oxidrilos? 2. ¿Hace Dos. falta igualar? No, No. No. ¿Y cuánto de agua vamos a obtener? 4 creo, ¿no? ¿Por qué 4? 2, Ah, no, profe. 2. Me confundí. 2, disculpe. 2. 2. Acuérdense que un hidrógeno con un oxidrilo, un par, forman un agua.
Si tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, voy a tener 2 pares, es decir, 2 de agua. ¿Sí? No es que yo sume 2 hidrógenos más 2 oxidrilos, tengo 4 de agua, ¿no? 2 dividido 2. La suma es química acá, no es matemática, ¿no es cierto? Es lo que hace el sueño. Bien. Yo voy a borrar acá las fórmulas generales para que podamos empezar a escribir los nombres de las sales. Bueno, la regla de nomenclatura es, para la nomenclatura tradicional, vamos a tener algunos cambios. Tradicional. A ver. Obviamente, como en todos los casos, en la química siempre nosotros leemos como los árabes, de derecha a izquierda, ¿sí? En este sentido. Por lo tanto, lo primero que vamos a nombrar va a ser el no metal y por último el metal. Siempre el no metal y el metal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo vamos a nombrar al anión este, donde está el no metal? Empezaríamos por lo metal. Eso. Vamos a empezar a nombrar el anión, es decir, el grupo que tiene el no metal con el oxígeno. Y va a recibir el mismo nombre que tiene el ácido, pero vamos a cambiar la terminación oso del ácido por ito. ¿Puede subir la cámara, profe? ¿Cómo? La cámara, ¿la puede subir, por favor? Gracias. Si termina en oso el ácido, a la sal le vamos a poner terminado en ito. Y si el ácido terminaba en ico, ahora le vamos a poner ato. ¿Sí? Entonces, cambiamos oso por ito e ico por ato. A ver, ¿cómo se llamaba este ácido? Es del boro con la única valencia que tiene, que es 3. ¿Cómo se llamaba el ácido? Lo primero que tengo que pensar es, el boro es un no metal. Y si es un no metal, cuando tenían una única valencia, terminaban en ico. El anhidrido y el ácido. Sí. ¿Recuerdan de esa regla? Sí. Sí. Sí, Entonces, el ácido es bórico. ¿Sí? Profe, Y si ¿ahí no es tendría bor- relevancia llamarlo, por ejemplo, ácido metabórico? Claro, este es un caso, este tiene casos especiales, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el ácido metabólico. Tiene razón, Joaquín. Que así es la nomenclatura, ya que el boro puede, el anhidrido bórico puede formar ácidos también con 2 moléculas de agua. Lo único que importa acá es que termina en ico. Sí, lo que yo les quiero poner de relevancia es la terminación. Si es acá terminado en ico, ahora lo vamos a terminar en ato. Ato. Por lo tanto, será ¿Borato? metaborato, Ah, ¿sí? Metaborato, ¿sí? Nombremos primero todos los no metales y después vamos a seguir con el metal, ¿eh? Para que apliquemos la regla. Este es el ácido formado por el nitrógeno con valencia 5. Pero el nitrógeno tiene valencias 3 y 5, por lo tanto es de mayor valencia. ¿Cómo se llama el ácido? ¿Cómo, profe? Repita que no. Nítrico, ¿no es? Nítrico. ¿Sí? Por lo tanto, si el ácido es nítrico, acá será Nitrato. nitrato. Perfecto. ¿Sí? Nitrato. Muy bien. En este ácido, el azufre está actuando con valencia 4. Y el azufre tiene valencias 4 y 6 para formar anhidridos y oxácidos. Por lo tanto, Terminaría el en nombre oso, de por lo este tanto, ácido- ito.
Este es el ácido sulfuroso. Entonces, acá vamos a cambiar por sulfito. Ojo que no es sulfurito. Es sulfito. Se achica más todavía el nombre. ¿Sí? A no confundirse, porque usted decía sulfuroso. Entonces es sulfurito. No. Se acorta más y queda sulfito. ¿Sí? Sigamos con esto. Profe, ¿ese es el Sí. único caso en el que se acorta el nombre? Sí. Sí. Perdón, no. En el fósforo también. Porque no va a ser fosforito ni fosforato, va a ser fosfito y fosfato. Ah, bien, profe. Muchas gracias. Entonces, a tener en cuenta el azufre y el nitro, el fósforo. Digamos, carbono. Carbono tiene solamente valencia 4. Por lo tanto, el ácido acá se llama carbónico. Carbonato. Carbonato. Acá será carbonato. Ah, ¿Sí? Porque es carbono. pensé que iba a decir carbonito, o eso escuché al principio. No puede ser carbonito, porque Claro, el carbono es que estaba- solamente tiene valencia 4. Sí, yo ¿Cierto? estaba segura de que dijo que era carbonato, pero después dijo carbónico y escuché carbonito, entonces me confundí. No, mal. carbónico Claro, sí, es sí. el ácido. Bien, digamos, este es el ortofosfórico, por lo tanto, ortofosfato. Aquí está el fósforo, al igual que el azufre, no es fosforato, es fosfato. ¿Sí? Como tampoco es sulfurito, sino sulfito o sulfato. ¿Eh? Acá está el azufre con valencia 6, por lo tanto este es el ácido sulfúrico, esto va a ser sulfato. ¿Sí? ¿Podría bajar la cámara, profe? Ahí está. Profe, disculpe, Sí. ¿cómo se llama de vuelta ese, el cobre? No, ¿el cobre? ¿O cómo se llama? El cobalto. Ah, cobalto. ¿Cómo se Cobalto. llama? Cobre es esto. Cobre es esto. Sí, me confundí. ¿Qué dice ortofato? ¿Cómo dice? Ortofosfato. Pero estamos Gracias, hablando profe. solamente del anión. Todavía no hemos tocado el metal. Ahora le vamos a completar el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos Sí. nombrando es solamente la parte del no metal. Para aplicar la regla de cambiar oso por hito e ico por ato. Ahí están cómo nombramos la parte del no metal con el oxígeno, es decir, el anión. El anión. Y ahora sí vamos a ver cómo se nombra al metal. Pues la buena noticia es que el metal no cambia el nombre que traía desde el óxido, luego en el hidróxido y ahora en la sal. Tiene el mismo nombre. Por lo tanto, si es potasio que tiene una única valencia, la sal se llamará de potasio, porque no le cambiamos el nombre. En cambio, el cobre, que tiene valencias 1 y 2, y aquí está actuando con valencia 2, será la mayor valencia cúprico. Nitrato cúprico. ¿Sí? Si Sí, el profe. litio, si tenemos litio que tiene solamente valencia 1, esto será De litio. Si es aluminio que solamente tiene valencia 3, será de aluminio, porque no le cambiamos el nombre al tener una única valencia. Para el caso del cobalto, el cobalto tiene valencias 2, valencia 3. ¿Con qué valencia está actuando el cobalto acá? 2. 2, por lo tanto será Cobaltoso. cobaltoso. Perfecto.
Y el último, el hierro. ¿Con qué valencia está actuando el hierro ahí? Con el 2, por lo Dos. tanto sería oso. Ferroso. 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 Sulfato ferroso. Sulfato ferroso. Claro. ¿Sí? Bueno. El sulfato ferroso es una sal que se la usa mucho en agricultura para aquellas plantas que necesitan hierro, como por ejemplo los cítricos. ¿Sí? Los cítricos necesitan tener hierro, pero no lo pueden absorber al hierro si el suelo no es ácido. Los jazmines del Cabo también necesitan esto. Entonces, lo que se hace es regarlo con vinagre, agua con vinagre, y se les pone sulfato ferroso para que puedan absorber el hierro y quede la hoja bien verde. Eso quiere decir que el árbol está perfectamente sano. ¿Sí? Se lo usa mucho el sulfato ferroso como aporte de hierro. Y algunos de los otros ejemplos, profe, anteriores, así, las otras nomenclaturas, los otros nombres anteriores, ¿no? No, sí, no son de aplicación. Yo me doy con esto porque, bueno, es la aplicación que tiene es el del sulfato ferroso, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de aluminio y el sulfato cúprico, ¿sí? Los sulfatos de aluminio y cobre 2 se usan mucho en el tratamiento del agua. Para poder hacerla potable. Sí, es para precipitar los sólidos. Se usa mucho en las piletas de natación. Cuando el agua está turbia, se disuelve una cucharada de sulfato de aluminio y otra de sulfato cúprico en agua, en un balde, y se le tira a la pileta. Una cucharada para una pileta, a ver, de unos 10 metros cúbicos de agua, y unos 10, 15 metros cúbicos de agua, podemos poner esa cantidad. Si es más grande, habrá que ponerle más. Y lo que hacen es coagular todas las partículas que están suspendidas, le dan turbidez al agua, y la coagulan, la hacen más grande a esa partícula porque suman muchas partículas, y ya actúa la gravedad y precipitan. Entonces se asientan toda la mugre en el fondo de la pileta, después pasamos el barrefondo y la pileta queda con el agua bien transparente y se sale la turbidez. Claro. Hay otra sal muy interesante para poder ver. A ver, ¿puedo borrar la primera? Sí, no hay problema. Lo voy a dejar al nombre para acordarme después. Miren, cuando el sodio reacciona con esta molécula que es el ácido hipocloroso, acá el cloro está actuando con valencia 1, ¿no es cierto? Formamos, a ver, sodio y agua, ¿no? La sal y el agua. Sal de mesa. Ahora, no, si este ¿No? es el ácido hipocloroso, ¿cómo se llama esto? Si cambiamos oso por hito. Si cambiamos oso por hito y esto es el ácido hipocloroso, esto es Hipoclorito. hipoclorito de ¿Sodio? Sodio. hipoclorito de sodio. ¿Ustedes conocen lo que es el hipoclorito de sodio? ¿Me suena? ¿Al profe? ¿La sal de mesa? No. No, eso es cloruro. La tengo con la sal de mesa. Lavandina. La lavandina, Joaquín, perfecto. El hipoclorito de sodio es la lavandina. La lavandina es una solución de hipoclorito de sodio, disuelta en el agua, ¿no es cierto? Que la suelen vender en 20 volúmenes, en 30 volúmenes, dependiendo de la concentración que se necesite. Ya vamos a ver la sal de mesa, Sebastián, después. Sí, Bueno. sí, está bien. Les Profe. quería hacer ver esta sal porque es de uso. Sí. Y una que termine, o sea, que comience con per.
¿Sería con yodo? ¿O que se puede o no? Sí, periodato, los periodatos, los percloratos, los perbromatos Ah, bueno. Pensaba que no se y podía por eso. los permanganatos, porque el manganeso también con valencia 7 puede formar el anhidrido permangánico, que con el agua va a dar el ácido permangánico, y después los permanganatos. El permanganato de potasio es muy utilizado en el laboratorio. Permanganato de potasio es una sal de un color lila, un azul muy profundo. Muy bonito la sal. Bueno, sigamos. Aquí estaba el metaborato de potasio, ¿no es cierto? Ahí está, metaborato de potasio. Bueno, esa es la nomenclatura tradicional, que cambia la terminación oso por ito e ico por ato en el no metal. El metal sigue manteniendo el nombre que traía en el hidróxido, en el óxido. Incluso los hidruros metálicos también tienen el mismo nombre. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como resumen de la nomenclatura tradicional, miren, cuando el nombre del no metal termine en oso, en ico, en ito o en ato, cualquiera de estas terminaciones para el no metal significa que esa sustancia tiene oxígeno. Porque para los óxidos hemos usado la terminación, o sea, para los anhidridos, en el caso de la nomenclatura tradicional le llamamos anhidrido, no metal con oxígeno, un anhidrido, usamos la terminación ico cuando tiene una única valencia, oso, ico cuando tiene dos, o hipo, oso, ico y per, ico, seguimos con oso, ico, para las 4 valencias distintas. Es el mismo nombre que toma el ácido. Y ese ácido, cuando se transforma en una sal, cambia oso por ito, ico por ato, o sea que ahí están. Oso, ico, ito, ato, es cuando el no metal tiene a su lado oxígeno. No pasa eso cuando el no metal se une al hidrógeno. ¿Cómo terminaba? En uro, y los casos especiales en hídrico. ¿Sí? Entonces, cuando el no metal termina en puro o en hídrico, no llevan oxígeno. Cuando termina en hídrico, ¿y en qué más? Puro. ¿Sí? Por ejemplo, el nitruro de hidrógeno, el amoníaco. ¿Sí? El fosfuro de hidrógeno, la fosfina. El cloruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico. Miren, ahí tengo uro e hídrico. En los hidruros no metálicos, Ah, bien, ya me acordé. siempre estamos hablando del no metal, ¿eh? A no confundir esto con los metales. Los metales no tienen nada que ver. Yo estoy hablando del no metal. ¿Cuándo el no metal va acompañado de oxígeno y cuándo no? Si el no metal tiene oxígeno, la terminación va a ser oso, ico, ito o ato. Y si el no metal no tiene oxígeno, la terminación será uro o hídrico. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora la nomenclatura numeral de stock. Numeral de stock. A ver, vamos a... No sé si pueden ver bien a continuación, yo creo que sí.
La numeral de stock lo que va a hacer es usar el nombre del no metal terminado en ato siempre, no importa si es menor o mayor la valencia, porque así lo habíamos llamado al ácido ya. ¿Sí? El ácido era nitrato 5 de hidrógeno, sulfato 4 de hidrógeno, carbonato 4 de hidrógeno, ortofosfato 5 de hidrógeno, sulfato 6 de hidrógeno. ¿Se acuerdan la terminación ato? A esa terminación ato, que ya traía el ácido en la nomenclatura numeral de stock, lo vamos a mantener acá. Entonces, este será borato. Obviamente con metaborato, porque hay que distinguirlo en un caso especial, ¿no? Metaborato y la valencia entre paréntesis. ¿Cuál era? Es borato. Profe, De por potasio. Profe, Sí. la luz que está ahí en la esquina no, Sí, no no hace nos distinguir. deja ver. Ah. Ahí vamos. Sí, ahí está, pero ¿Se sube ve un poco la mejor cámara. ahí? Ahí está, sí. Bien. Ahí está. Entonces es metaborato 3 de potasio. ¿Sí? El que sigue se va a llamar nitrato. Acá no hay que pensar si es mayor o menor la valencia, sino simplemente terminarlo al nombre del no metal, nato. Pero sí, entre paréntesis, le ponemos la valencia. 5. De cobre. ¿Sí? ¿Y cómo lo distingo si es cúprico o si es cuproso? Porque le tengo que poner acá que el cobre está actuando con valencia 2, igual que el potasio con valencia 1. ¿Sí? Cuando en la nomenclatura numeral de stock tengo una única valencia, normalmente se la suele obviar a la valencia entre paréntesis. El caso del sodio, el potasio, del litio, del calcio, del bario, del magnesio, todo eso que tiene el aluminio, que tienen una única valencia. Si no le pongo entre paréntesis la valencia, no importa, porque se entiende que hay una única valencia, no puede haber otra. Pero cuando hay dos valencias distintas, ya es absolutamente imprescindible ponerle con qué valencia están actuando, ¿no? Entonces, en el caso de los metales, ya sabemos que para la nomenclatura numeral de stock nunca hemos cambiado el nombre al metal con ninguna terminación, con ningún prefijo, nada. O sea que lo llamamos al metal como se llama, nada más que entre paréntesis con números romanos le ponemos la valencia, ¿no? Luego, sulfato. ¿Cómo sulfato si era sulfito? Sulfito en la tradicional, en la numeral de stock, todos Sí o sí son tiene que ir ato. sulfato, pero este sulfato 4, no es el sulfito que veíamos antes, sino que es sulfato, pero con valencia 4. De litio. Sí, yo los hago poner la valencia siempre para que hagamos el ejercicio de recordar la valencia que tiene el metal. Por eso siempre me van a ver poner la valencia aunque tenga un único valor. El carbono será carbonato de aluminio, carbonato 4, lo vamos a poner, carbonato 4, de aluminio 3. ¿Sí? Carbonato 4 de aluminio 3. Para el fósforo acá, ortofosfato. Fosfato. 5, porque esa es la valencia del fósforo en este caso. De cobalto. 2. Cobalto 2.
¿sí? Ustedes no escriban así con el símbolo, sino que tienen que poner la palabra entera. A mí se me acabó el pizarrón, por eso. Si quieren lo ponemos abajo. De aluminio 3. Y acá de cobalto 2. Y el último será sulfato, pero ese sulfato es 6, ¿sí? Porque viene del sulfúrico. Sulfato 6 de hierro 2. ¿Sí? O sea que es muy simple la numeral de stock. El no metal siempre terminado de nato, Profe, el metal sin cambiar nunca, y entre paréntesis la valencia del no metal y del metal. Sí, Sebastián. no se ve bien la cámara. Al final el sulfato está entre paréntesis con valencia 6. El número que no. Ah, sí. Sí, sulfato 6. A ver, No es, profe, que no enfoque, sino que parece que el internet está dando muy mal a todos. A todos, a todos. Y seguramente acá también decía conexión inestable. sí, sí. Menos mal que ya estamos terminando este año. Espero que el año que viene ya estemos más normales. Que nos podamos ver las caras en la universidad. No hay nada mejor que vernos cara a cara. En la Profe, ¿qué clase. vamos a volver a la presencialidad nosotros? Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Y si hay vacuna, yo creo que será. Pero ya va a ser si no posible. mal vi, profe, el lunes había reunión con los decanos para debatir eso. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que en la facultad nuestra no vamos a volver este año. En el sentido de que el problema no son los alumnos, sino que hay profes de edad avanzada. Yo tengo 60 años, pero en mi caso no es problemático porque no tengo enfermedades de riesgo. Pero hay otros docentes que tienen diabetes, que son hipertensos, que tienen problemas pulmonares. Entonces lo ve medio complicado que... altísimo riesgo. Yo creo que este año nosotros en la Facultad Regional La Rioja no creo que podamos volver este año. Tal vez el año que viene, si es que ya tenemos la vacuna y anda todo bien, yo creo que sí podríamos volver el año que viene. En cuanto a eso, tengo un hermano que estudia también en la UTN y me comentó de que los profesores estaban hablando que el año que viene, posiblemente el primer año, tampoco vuelva a las clases presenciales por el tema ese que habían docentes de edad avanzada. Sí, sí, de alto riesgo. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Si hay vacuna, ya está solucionado el problema, especialmente para los mayores, ¿no es cierto? Así que podríamos volver sin inconveniente. Mientras no tengamos la vacuna, no creo que podamos volver. Muy bien, Pero, y nos profe, está quedando... yo creo que el tema de la vacuna primero van a ser para las personas del hospital, si no me equivoco. Y para la gente de riesgo también. A ver, las primeras vacunas que tal vez, dice el gobierno, que estarían en diciembre, serían para el personal de salud y para los mayores de 60 años. Sí, son Y prioridades. si no es diciembre, será enero, febrero, marzo, pues en algún momento la vacuna nos va a permitir regresar al aula. Yo supongo que antes de vacunar a gente joven, se va a preferir vacunar a la gente de edad, especialmente a aquellos que trabajan con jóvenes. Sí, eso es lo que había leído también, que iban a ser los policías, todos ellos. Claro, claro. En educación, en salud y en seguridad, eso seguro que van a poner primero la vacuna. Bien, ¿qué nos está quedando como nomenclatura?
La nomenclatura por atomicidad. Por atomicidad, que es espectacular, porque ya hemos dicho que no solamente la nomenclatura me está dando el nombre porque leo la fórmula, sino que el nombre se traduce rápidamente en la fórmula, porque lo escribíamos así como los árabes, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, nada más que ahora, si tenemos en cuenta que a las fórmulas las vamos a leer en este sentido, primero el subíndice, el elemento, el subíndice, el elemento, etcétera. Ya sabemos que al no metal nunca le vamos a poner ningún prefijo porque siempre uno, ¿sí? El problema se da en que en algunos casos apareció otro subíndice nuevo. Acá no, pero acá sí, y lo tengo que nombrar, ¿sí? Así que veamos cómo va a ser ahora la nomenclatura de atomicidad. Empezamos con el primero. ¿Puedes subir la cámara, Esto profe? es estamos. Dioxo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los ácidos ya habíamos nombrado al oxígeno como oxo? Mantenemos el nombre del oxígeno en la sal, oxo. A diferencia del oxígeno de los óxidos, lo llamábamos óxido, y acá lo llamamos oxo. Dioxo. Borato, es decir que al no metal de nuevo lo terminamos en ato, como era antes, como era el ácido. Dioxoborato de potasio, porque al metal no le cambiamos jamás el nombre. En este caso, yo ya tengo, antes de nombrar este 3 del oxígeno, hay un 2. Y a ese 2 lo vamos a nombrar como bis, bis con B larga. Por eso yo les insistía que en el caso de los óxidos, de los anhidridos, cada vez que haya un 2, lo nombrábamos como di, con D de dedo. Porque iba a pasar esto en algún momento. Porque ahora, para diferenciar este subíndice del otro, a este lo vamos a llamar bis. ¿Sí? Bis dioxo nitrato de cobre. ¿Qué quiere decir bis? Que este trioxonitrato está 2 veces. ¿Sí? Bis trioxonitrato. O sea que el trioxonitrato está 2 veces. Por eso le pongo el bis adelante. En cambio, en este no tengo ningún subíndice y empiezo directamente con el 3. Y oxo sulfato De dilitio. de Dilitio. dilitio. ¿Sí? Y oxo sulfato de dilitio. Miren acá, primero tengo este subíndice agregado. A esto lo vamos a llamar tris. Tris. Tris dioxocarbonato de... ¿Cómo sería acá? ¿Y aluminio? Y aluminio. Y aluminio, muy bien. Profe, Y puede ser que para las sales no se utilice esta nomenclatura, no tanto. Digo, no porque es muy raro para las sales, no. Esta nomenclatura la usamos mucho para los óxidos, para los sí, hidruros. porque bastante larguita. Claro. Sí, bastante. Pero es más larga, espectacular. Es espectacular porque el nombre te está diciendo cómo es la fórmula. Sí. ¿Sí? Deberíamos usar esta nomenclatura, la única. Decidir que esta va a ser la nomenclatura que sigamos adelante y chao. Para todas las sustancias que tengan hasta 4
elementos diferentes, faltaría uno más, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver cuando tengamos sales ácidas o sales básicas. Hasta esas sustancias cuaternarias debería usarse este tipo de nomenclatura. Ya para los que tengan más, bueno, sí, ahí buscamos otra más corta. Bueno, sigamos con el que falta acá. ¿Cómo lo nombro a este? Me van Bis, diciendo ustedes. tetraoxo, Bis. fosfato, bis, tetraoxo. Bien. Son 4. Bis, Fosfato de tetraoxo, Cobalto. fosfato, tricobalto. De tricobalto. Ajá. perfecto, de tricobalto. No me vas a decir que no es un lindo nombre para un hijo. Tetraoxo, vení para acá. Hermoso. No suena como algo que se podría conseguir en un supermercado o en un kiosco, ¿no? No, no. ¿Y el último? No lo veo al último bien. No se ve, profe. Pero Está sería tetraoxo. Bueno, pero sulfato, podrían adivinar. Tetraoxo, sulfato de hierro. Tetraoxo sulfato de hierro. Perfecto. Tetraoxo sulfato de hierro. Pregunto, y quiero saber, ¿han hecho ejercicios de elegir un metal, un no metal, una valencia determinada y hacer los óxidos y luego del óxido el hidróxido o el oxácido? ¿Se acuerdan ese ejercicio que yo les había propuesto que hagan? Sí. Bien. No, Entonces, profe, disculpe, ahora no lo pude continúo. hacerlo yo. Bueno, ahí hacerte el tiempo para hacer los ejercicios, porque esto es como la gimnasia, ¿no es cierto? Cuanto más ejercicio hagas, más fácil te van a salir las cosas después. Sí, sí, obvio, pero Míralo nada a más Messi. que me estaba atrasando medio con la secundaria, así que, y además Sí. que tenía que rendir matemática y bueno, no llegué a hacerme tiempo, pero sí tengo que tratar de esta semana ya ponerme al día con química, sí o sí. Bueno. Mírenlo a Messi, se pasa horas y horas pateando para poner la pelota en el ángulo. Y cuando viene un tiro libre de Messi, todo el mundo tiembla, ¿no es cierto? Porque la ubica la pelota donde él quiere. Pero eso no es talento puro, eso es práctica. Pegarle y pegarle y pegarle y ver cómo es la técnica para hacerlo. Lo mismo acá. ¿Sí? Acá hay que conocer la técnica. Para eso hay que ejercitarse. Sí, ¿quién me hablaba? Yo, Estela, le quería pedir si pasa que se me fue el internet justo cuando estaba explicando algo y quería ver para copiar al menos. ¿A dónde? Esto. ¿Cómo? ¿Lo podés ver? ¿O qué querés Sí. que te repita alguno? Bueno, les decía, si han estado haciendo esos ejercicios y han llegado a la formación de los hidróxidos y de los oxácidos, pues ahora les propongo hagan las sales neutras. ¿Sí? Pero lo Tomen hacemos. un hidróxido, tomen Ajá. un oxácido, lo combinan y formen una sal. Profe, en Tienen el miles de ejercicios. campus, Mucha variedad de sales. Muchísimo. en el campus hay algunos ejercicios para hacerlo sobre este tema. Sí, ya van a aparecer ahora. No los he puesto todavía visibles porque estamos en la explicación. Ahora ya, a partir de ahora, ya voy a dar de alta el archivo de las sales. Nos van a quedar solamente las sales no oxigenadas y las sales especiales para la clase que viene. ¿Sí? Que son muy sencillas las sales no oxigenadas porque son binarias. Es decir, tienen dos elementos nada más. ¿Y cómo se hacen los binarios? Intercambiamos la valencia y se acabó el problema. ¿Sí? Son muy sencillas. Profe, ninguna de las sales, ¿no? Se comporta como un ácido. ¿O sí? Bueno,
para saber eso, Joaquín, en la química se estudia la química inorgánica para, conociendo la constante de ionización de cada una de estas sustancias, las sales, poder determinar si se trata de una sal que es neutra al disolverse en el agua, o por el contrario, si tiene un anión que es débil o un catión que es débil, y el agua se transforma o aparecen cationes hidrógenos o cationes oxidrilos que le darían una condición diferente de la neutralidad originaria de la sal, ¿no? Por ejemplo, disolver sulfato de amonio en el agua resulta en una solución que es alcalina. O sea que en este caso resulta más complicado estudiar el carácter ácido de las sales. Sí, sí, sí. Sí, eso Bien. requiere ya conocer de equilibrio químico, constante, de equilibrio de las sustancias, interpretar la constante, de ionización de electrolitos en el agua, electrolitos débiles, electrolitos fuertes. Es decir, hay una sumatoria de conceptos ya de las leyes que manejan la química para entender por qué una sal neutra disuelta en el agua resulta ser ácida, alcalina o neutra. ¿Sí? Ya es otra historia. Lo que nosotros estamos viendo acá, llegamos simplemente a escribir una sal neutra, en la fórmula de la sal neutra, implica simplemente que en esa sal no va a haber hidrógenos remanentes del ácido u oxidrilos remanentes del hidróxido, formando la sal. Eso es lo que vamos a ver después en la clase que viene. ¿Sí? Acá, todos los hidrógenos del ácido y todos los oxidrilos del hidróxido fueron a parar agua, a formar agua. O sea que no quedó nada en la sal. ¿Sí? Gracias. Entonces, ya cuando veamos en la clase que viene sales ácidas y sales básicas, va a quedar un poquito más completo esto, pero no vamos a llegar a ver el pH que tienen las sustancias cuando se disuelven en el agua. Así se llama la función que me permite conocer si es ácido o si es básica la solución. pH lo vamos a ver en el desarrollo de química general del año que viene, si Dios quiere. Está bien. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, reitero lo que les estaba diciendo. Reitero lo que les estaba diciendo. Si han hecho los ejercicios para oxácidos y para hidróxidos, para formar con un no metal el oxácido y con un metal el hidróxido, ahora les propongo que a partir de un oxácido cualquiera y de un hidróxido cualquiera, formen la sal, le pongan los tres nombres. ¿Sí? Obviamente que, así como el caso del ortofosfato, que es un caso especial, también hay otros casos especiales más en las sales neutras, a veces resultan ser un tanto extrañas cuando uno ve la fórmula, porque como provienen de casos especiales, entonces se pueden a lo mejor alejar un poco de la fórmula general. ¿Sí? Así que vamos a ver algunos de esos casos especiales dentro de las sales para que no se confundan. Y para que los estudien en esos casos especiales aparte, porque no van a responder a lo que venimos viendo. El caso especial es, por ejemplo, el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es el único hidróxido en donde hay un no metal, no está formado por un metal. Pero el hidróxido de amonio, como es un hidróxido, puede reaccionar con un ácido y formar la sal neutra correspondiente con el agua. ¿Sí? A ver, si nosotros a esto Profe, lo es hacemos una Y reaccionar eso, ¿no? 4. El amonio, hidróxido Ah, de amonio. Ya lo hemos visto como caso especial. ¿Sí?
Y no. Bueno, parecía, disculpe. Bien. Entonces, el hidróxido de amonio con el ácido nítrico, por ejemplo, este hidrógeno con este oxidrilo van a formar agua. ¿Sí? Y en vez de tener un metal y luego el anión, va a tener el amonio, NH4, que toma el lugar del metal, ¿sí? Y luego NO3, o sea, nitrato. Esto se llama nitrato de amonio. ¿Sí? Nitrato de amonio. Nitrato de amonio es una sustancia que se usa también para nutrientes de suelo. ¿Nutrientes de qué, profe? Para aportar nitrógeno. ¿Sí? No, disculpe, es que No se le escucha, profe. claro, está mal la conexión. Como es un... sí. Es nutriente para el suelo. Ah, sí, nutriente para el Es suelo. un abono. ¿Se entiende? Un abono. Sí, un abono. A ver, el abono, lo que importa del abono es el contenido de nitrógeno que tiene. Y como acá hay nitrógeno en el anión y nitrógeno en el catión, hace un aporte muy grande de nitrógeno. Y, al igual que el amoníaco también se suele usar como abono, pero por ejemplo en el guano de cabra hay mucho amoníaco, pero es tan fuerte que si no se lo dosifica adecuadamente puede llegar a quemar la planta. Entonces lo que hacemos es usar directamente nitrato de amonio, que no es tan fuerte como el amoníaco. Ustedes han visto en la casa, si tienen un patio con pasto y un animal, un perro, y el perro orina en el pasto, donde orinó, se seca. ¿Por qué? Por el amonio. Por el amoníaco, ¿no es cierto? De la orina. Claro, es tan fuerte que... Es muy fuerte. Profe, que seca la planta. Lo quema el pasto. ¿Cómo? ¿Cómo sería la fórmula desarrollada del nitrato de amonio? Del nitrato de amonio. A ver, vamos a empezar por el nitrato. El oxígeno, ¿sí? Con el hidrógeno original, ahora ya no va a estar, y el nitrógeno. Pero el nitrógeno tiene valencia 5, por lo tanto va a tener 2 oxígenos más. Aquí está. Aquí tendría que venir el hidrógeno del ácido nítrico, pero que ahora sabemos que al hidrógeno lo reemplazamos por el amonio. Y voy a tener el nitrógeno, ¿sí? Con hidrógeno, 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 hidrógeno. El nitrógeno ahora tiene valencia 5. ¿Ven? Acá valencia 5, acá valencia 5. 4 hidrógenos, el oxígeno, y este es un caso muy especial porque no hay oxígeno entre nitrógeno e hidrógeno. Eso le iba a decir. Porque proviene de un hidruro. No Sí. se cumple. ¿Por qué? Porque es un caso especial. El amoníaco es un caso especial. El amonio es un caso especial. Profe, una pregunta. Entonces acá no va a haber oxígeno, el caso especial del amonio. Sí, Federico. ¿También se aplica esto con el bismuto o no? Con el bismuto. ¿En qué situación? No, porque me acuerdo que bismuto, porque me acuerdo que en clases anteriores... No sé qué dice. Escúchame, el bismuto en las sales actúa con valencia 3 o 5 como metal. No va a formar
aniones, el bismuto. Bismutato, sí, es muy... Profe, Sí, Joaquín. esta sería la única sal con hidrógeno, ¿no? En su fórmula. Claro, bueno, ya vamos a ver que hay otras sales que son ácidas y sí tienen hidrógeno. Por el momento, Sí. el lugar del catión está ocupado por el amonio, por eso es totalmente fuera de lo común, de lo normal, ¿cierto? Del resto de las demás sales. A ver, les vuelvo a repetir, Federico, les vuelvo a repetir lo que siempre les digo. Lo que estamos viendo nosotros es un método general para poder interpretar una fórmula y poderla leer, poder saber cómo se llama o a partir del nombre saber escribirla. Pero eso no quiere decir que exista la sustancia o que se la pueda formar con la ecuación que estamos escribiendo acá, temperatura ambiente. Simplemente es un método para poder aprender a reconocer fórmulas, a escribir ecuaciones, a colocar nombres de las sustancias o a partir del nombre escribir su fórmula, nada más, ahí nos quedamos. Es decir que de las 3 preguntas que nosotros tenemos que responder para saber la ciencia, eran esas preguntas: ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y cuánto pasa? Lo único que estamos viendo acá es qué pasaría. Por el momento es qué pasaría si es que hacemos esto y esto. Cuando nosotros empecemos a estudiar la química general y podamos estudiar las leyes que dominan la química, ahí vamos a entender qué pasa realmente, por qué no pasa otra cosa, por qué pasa esto y no otra cosa. Y cuando sepamos la estequiometría, ya la vamos a ver en detalle el año que viene, ahí vamos a saber cuánto pasa. Por ahora estamos estudiando simplemente a reconocer fórmulas, a reconocer nombres, a escribir ecuaciones en forma genérica, sin meternos en el detalle de si es posible o no, a temperatura ambiente o en otras condiciones, si la termodinámica es la correcta o no, nada de eso, nada de eso. ¿Ves? ¿Profe? Sí, Sebastián. Ah, no, pasa que recién vengo... como- Bueno, también un caso especial podremos nombrar, a ver, el que tenemos, por ejemplo, el hidróxido de potasio y el ácido dicrómico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del ácido dicrómico? Era un caso especial en donde el ácido crómico reaccionaba con otra molécula de ácido crómico, se deshidrataba y formaba el ácido dicrómico, que es especial. Entonces, con 2 moléculas de hidróxido de potasio, voy a obtener 2 de agua, y por el otro lado voy a tener el potasio con 2, y luego cromo 2, oxígeno 7. ¿no? Esta sal se llama dicromato de potasio. Es decir que estos que hemos visto como casos especiales también pueden formar las sales respectivas. El hidróxido de amonio, el ácido dicrómico, el ácido ortofosfórico, pirofosfórico, ¿sí? También van a poder formar sales. Sí. Bien. ¿Alguna Profe. pregunta para hacer, chicos? Sí, Emilio.
No, pregunte usted, porque te voy a preguntar otra cosa ya. No, es que iba ya a terminar, así que... decime El tu nitrato de pregunta. potasio, ¿qué sería? El nitrato de potasio se lo conoce como alumbre, es como alumbre, como salitre, perdón. Sí, salitre, el alumbre es de aluminio. El nitrato de potasio o salitre se lo usa en, por ejemplo, la fabricación de la pólvora. ¿Sí? Se mezcla el nitrato de potasio con carbono y con azufre, y eso constituye la pólvora, que tiene una ignición muy fácil, muy rápida, y si uno la comprime, explota. Es decir, si está comprimida y uno la enciende, es tan rápida la liberación de energía que lo hace en forma explosiva. De ahí es que se utiliza para armas. Sí, eso lo vi que hacían un experimento. Sí. Hacían una bomba de humo. Con eso le echaban azúcar también, si no me equivoco. Sí. El salitre también es uno de los problemas que tenemos en el agua acá, especialmente en La Rioja, ¿no es cierto? Hay mucho salitre en el agua. Entonces, en la construcción, esto para los ingenieros civiles, vamos a tener el eterno problema de los revoques, porque el salitre con el agua empieza a florecer, a salir del revoque y lo destruye. ¿Sí? Y se Empieza a empieza a caerse el picar revoque todo. permanentemente. ¿Cómo, Emanuel? Que se empieza a picar todo. Sí, hay que Y picar también todo, pasa volver a que revocar si se... y de nuevo con el problema todos los años que se cae el revoque, y eso es en consecuencia del salitre. Y el Sí, salitre también puede pasa venir que... en la arena que estamos usando, puede... Sí, te escucho. También pasa que en las obras, cuando se dejan expuestos los hierros mucho tiempo, se oxidan. O que el mismo salitre, cuando está muy presente en la mezcla de hormigón, puede oxidar el hierro de la estructura también. Seguro. Entonces, cuando en una obra tenemos que poner hierro que está embutido en el hormigón, nunca le vamos a poner cal, si no, no va a ser un revoque, va a ser hormigón armado. Nunca lleva cal en esa estructura, porque la cal es terriblemente oxidante para el hierro. Cuando quieren poner, por ejemplo, un marco de una puerta, tienen que tener mucho cuidado de que ese marco no vaya, cuando revoquen después, el revoque ese no toque el marco, que el marco esté protegido, sino la cal del revoque lo va a destruir fácilmente. Profe, estaba hace unos segundos la pantalla completamente quieta por temas de problemas de ancho de banda y eso. Sí. Tenemos problemas en toda La Rioja. Por más que le pagues a Telecom una fortuna, vas a tener siempre el mismo problema. A mí me han cortado el internet a 15 días de haberlo pagado. Bueno. Y bueno. ¿Profe? ¿Me escucha o...? Tengo una duda, si usted sabe. ¿Qué es lo que ocasiona que la cal viva al estar en contacto con el agua explote? A ver, yo te comento cómo es el proceso. En las minas de cal, que acá en La Rioja tenemos varias cerca del dique, en el cerro, ¿sí? Se obtiene el mineral de esa mina de cal, que es rico en carbonato de calcio. Esta sal, carbonato de calcio. Por ejemplo, la tiza está hecha de carbonato de calcio, ¿no?
¿La qué, profe? ¿La qué? La tiza tiene carbonato de calcio, sulfato de calcio. La pizza. Tiza, conté. Ah, tiza. Y esto pizza, no sé. Si le quieres poner carbonato de calcio a la pizza, será una pizza de obra. ¿Sí? Bueno, cuando al carbonato de calcio se lo lleva a la fábrica, a la calera, se lo pone en presencia de calor, este símbolo significa calor, y se descompone formando óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se ventea por la chimenea de la fábrica y nos quedamos con el óxido de calcio que se llama cal viva. Esta es la cal viva, ¿no? Que se embolsa y se vende. Cuando a la cal viva la apagamos, es decir, le agregamos agua, se produce el ¿Cal hidratado? hidróxido de calcio. ¿Cómo? ¿Cal hidratado no sería esa? Cal hidratada. También viene en bolsa ya como obra. ¿Sí? Y cuando se hace esta reacción hay que tener mucho cuidado, porque la reacción es altamente exotérmica, así se llama. La escribo acá, ya lo vamos a ver el año que viene. Algo me dice que Exotérmica, tiene que es ver decir, con la temperatura, ¿puede ser? calor libera, exo quiere decir afuera, y termo es calor. ¿Sí? Libera calor, libera muchísimo calor. De tal manera que hay que tener mucho cuidado cuando se está apagando la cal de que nadie se vaya a ir a caer ahí adentro porque se muere quemado, ¿cierto? Es terrible la quemadura que produce cuando se está apagando el hidróxido de calcio. Y si el hidróxido de calcio nosotros lo ponemos, por ejemplo, en una botella, perdón, al óxido de calcio, a la cal viva, y le echamos agua dentro de la botella, es tanta la liberación del calor y de tan rápida que puede reventar la botella porque es muy instantánea la liberación de esa cantidad de calor. ¿Entiende? ¿Quién era el que me había preguntado? No Sí, yo, profe. Le pregunté. Federico. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Algo más? En la próxima clase, me gustaría que ya hayan hecho ejercicios para las sales. Sí, profe, yo Y vamos ya... a empezar a ver. Yo ya voy a comenzar. Van a tener ahora el archivo con los ejercicios para que vayan haciendo. Y además con los ejercicios que van haciendo ustedes por su cuenta. ¿Sí? Esto de unir ya el hidróxido con el oxácido que han formado. Y para la clase que viene, entonces, vamos a ver las sales no oxigenadas y las sales especiales, que son sales ácidas, sales básicas. Ya vamos a ver cómo nos da el tiempo. Y de tal manera que entre la clase que viene y la siguiente, ya estaríamos terminando el curso de ingreso, y el último sábado del mes van a rendir, creo que es el 28, sí. Sábado 28, aquellos que quieran rendirían el parcial. Aprobar ese parcial implica tener aprobado el primer parcial de química general. No es obligatorio ahora. Lo pueden rendir después en el curso intensivo del año que viene. Tampoco es obligatorio. Pero sí va a ser obligatorio luego, cuando empiece el cursado de la asignatura, rendir el primer parcial. El primer parcial lo tienen que tener aprobado, sí o sí. Si no es ahora, será en el cursado de la asignatura. Pero tienen 2 oportunidades antes de empezar el cursado de aprobar el primer parcial de química. ¿Sí?
Profe, el parcial del 28 ya serían las 7 unidades. Todo el curso, todo el curso.